Buenas tardes, estoy grabando en la tarde, pero pueden ser buenos días para ustedes. Les habla de nueva cuenta el licenciado Mauricio Guillén en la segunda clase de MCI 103, Teología Médica. Ya hablamos un poco la semana pasada del concepto de espiritualidad, y si se dan cuenta, la espiritualidad no es un concepto que, bueno, lo debatimos bastante, o sea, si era un concepto religioso o no, si tenías que ser religioso para ser espiritual. Eso es algo que queda muy abierto. Vimos perspectivas hacia que sí, vimos perspectivas hacia que no, pero a partir de este punto vamos a empezar ya propiamente con el temario. Quise introducir con espiritualidad porque sentía que era un tema muy ad hoc, pero ahora vamos a ver la creación, aparte de el capítulo 1 y 2 del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Como les dije, es hora de desempolvar las Biblias, y si no tienen una Biblia en casa, si nunca han abierto una Biblia, es probable que conozcan el contenido de estos dos capítulos porque es información general. Son básicamente los 7 días de la creación, y es exactamente lo que vamos a ver aquí. Vamos a verlo de una manera muy general. Y entonces, en el primer día, Dios dijo: haya luz, y hubo luz. ¿A qué se refiere esto exactamente? A que en este punto lo que había, la Biblia lo describe como tinieblas. Y entonces lo que sucede aquí es que Dios crea la luz para separar las tinieblas, y con eso básicamente se hace el concepto de día y noche. El sol y la luna para este punto todavía no existen, pero así es como se logra distinguir, bueno, precisamente cuando empieza el día, cuando acaba un día y llegamos al segundo. Y Dios dijo: haya un firmamento. Esta parte es el día que más me costó comprender a qué se refería. Como tal, visto desde un punto científico, se podría decir que lo que Dios creó en ese entonces fue la atmósfera. Básicamente dijo que no podía haber agua en todos lados, sino que todas las cosas tenían que estar abajo, y arriba lo que dejó fue el firmamento, pero para este punto está vacío. Fue en el día 3 es cuando Dios se puso un poco más creativo y dijo que júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Júntense las aguas. ¿Qué significa eso? Que está formando los mares, y mientras tanto lo seco es tierra. Y no solo creó la tierra, en ese entonces ahí empezó a llenar el lugar de hierba verde, de semilla, de árboles con fruto. Es en este punto cuando la tierra se empieza a volver un lugar más hóspito, y entonces llegamos al día 4, donde Dios hizo las dos grandes lumbreras. Por ejemplo, por supuesto, sin que yo se los diga, ustedes pueden fácilmente asumir que estas dos lumbreras son el sol y la luna. Son elementos indispensables no solo para la religión católica, sino realmente para cualquier cosmovisión que exista. O sea, el sol y la luna, estos dos polos opuestos tan fundamentales para la vida. Y también creó las estrellas en medio de eso. Y ojo, que es no solo el sol sirve como la fuente de la luz que mencioné en el primer día para separar las tinieblas, y también la luna es como algo así como la luz dentro de las tinieblas también, sino que estas dos lumbreras funcionan también como señales de cuándo es de día, cuándo es de noche, y el cambio de estas junto con las estrellas también te ayuda a distinguir los años que van pasando, las estaciones del año que se están moviendo. Y luego llegamos al día 5, donde introducimos la vida, y comenzó con la vida marina. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Ok, esto no hay mucho que explicar, la verdad. Aquí algo curioso es que la Biblia no se refiere a especies en específico, pero cuando está hablando del agua sí dice que creó las ballenas. Entonces podemos asumir que estas estuvieron desde el inicio.
Y es el día 6 donde la historia se empieza a poner un poco interesante, porque y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No solo fue el hombre, el día 6 fue cuando para entonces ya existía la vida marina, para entonces ya existían los seres que estaban volando y poblando el cielo, y fue entonces también cuando Dios crea las bestias, serpientes y animales. De nuevo, todo lo aborda de manera muy general la Biblia, pero menciona específicamente a las serpientes y junto a ellos creó a esta otra especie que era muy distinta porque fue la manera de Dios manifestarse a sí mismo en este mundo, en este paraíso que estaba creando con ellos. Y no solo creó a un hombre que era un poblador más, sino que le encomendó el dominio de este lugar. Él, como crea al hombre a partir de polvo, le da vida con un soplo en su nariz, así lo dice textualmente la Biblia. Y entonces, ¿y qué sucede con este hombre? Que le da básicamente permiso para ser el ser dominante de la tierra. Le dice, oye, ¿ves estas hierbas que están aquí? Estas semillas que están aquí, e incluso también las bestias. Todo eso es para que tú te alimentes, para que tú puedas vivir. Y no solo eso, sino que también el hombre fue Adán. Creo que no había dicho su nombre, pero saben a quién me refiero. Es Adán quien reúne a todos estos nuevos seres que están habitando la tierra, y él es el encargado de darles un nombre. Aquí dice exactamente eso. Pero, ¿qué sucede? Que creó a los animales y Dios tenía la idea, no solo de que se estén moviendo, sino que también poblen esta tierra. Él dice la Biblia dice muy explícitamente esto de fructificad y multiplicaos. ¿Y qué sucede? Que para entonces no había un equivalente hembra de Adán, perdón la manera tan rara de decirlo, pero se pone más raro aún. Básicamente lo que Dios ve es que todos los animales tienen compañía, nadie está solo, están precisamente con este fin de fructificar y multiplicaos, que años después abriría algunos debates sobre precisamente el objetivo de la, ¿cómo se llama? La descendencia. Y entonces lo que hace Dios es que le da un sueño muy profundo a Adán. Y con este sueño le retira una costilla, como que le repone con carne el pedazo que le quitó, y a partir de esa costilla crea a un equivalente hacia él, que era una hembra. Y por supuesto, si Adán era un varón, la Biblia describe a este nuevo ser como una varona. Esto yo no lo sabía. Es qué bueno que no les decimos así, porque qué bueno que no les decimos así a las mujeres, porque la verdad varona no suena muy cool, pero básicamente así lo describe la Biblia. O quizás la que tengo está mal traducida. No, estuve buscando en internet porque sí se me hizo muy raro cómo está esto escrito. Y sí, efectivamente dice varona. Entonces tenemos a un hombre, a una mujer, los dos están desnudos. Esa es la última línea del capítulo 2 del Génesis. Y bueno, el Génesis solo menciona, no aborda toda la historia de el fruto prohibido de la manzana, pero sí lo menciona, sí dice que Dios le dice a Adán y Eva, básicamente aquí tienen todo para que ustedes vivan, pueden tomar las semillas, pueden tomar las hierbas, lo que no pueden hacer es alimentarse de, aquí está textualmente, el árbol de la ciencia del bien y el mal. De ese que no vas a comer, pero de todo lo demás sí puedes. Y por supuesto, ¿qué hizo Adán? Se alimentó precisamente del árbol de la ciencia del bien y el mal, lo único que no podía hacer. Y este es un punto importante porque básicamente aquí empieza el pecado de acuerdo a la Biblia.
Y ese es el llamado pecado original. Esa es la razón por la que todos los recién nacidos tienen que ser bautizados. ¿A qué edad te bautizan? Como a los 3 meses, creo. Ajá, porque todos estamos heredando este pecado original. Y esa es una parte que no concuerdo mucho de la religión. El hecho de que, bueno, al menos sé que es más con los católicos que con los cristianos, como que el concepto del bautizo tan temprano, tan de que apenas naciste ya tienes que arrepentirte de los pecados de tus antepasados. Pero bueno, yo creo que se mantuvo esta tradición, ¿no? La de cargar con los errores de la familia. Y por supuesto el séptimo día bendijo Dios y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Y esto, señores, es canon. Pero como les dije en la clase pasada, no estamos aquí en catequesis. Lo que estamos aquí es la parte de reflexionar de todo lo que está pasando, de comprender. Y ya he explicado lo de la creación, que como les dije es algo muy general. Simplemente hicimos un repaso para ver qué fue lo que sucedió en los primeros días. Y ¿saben qué? Me voy a portar bien con ustedes y voy a hacer que la mayor parte del cuestionario aborde esto primero, que es como más tangible, no tanto, que no se presta tanto interpretación. Así que espero que hayan prestado atención, hayan hecho sus notas para que no se les dificulte el cuestionario. Pero ahora vamos a hablar de cuál es el propósito de la creación. Así lo marca el temario. Primero vemos la creación y luego vemos cuál es el punto de todo esto. ¿Por qué Dios, siendo un hombre todopoderoso, de repente creó este mundo y lo pobló para que la gente viva en él? O sea, fueron 6 días de trabajo duro. ¿Cuál fue el punto de esto? Y de nuevo, como la clase pasada, estuve buscando distintas fuentes. Esta vez sí busqué fuentes como de distintas doctrinas exclusivamente religiosas para ver qué es lo que está diciendo. Y ojo, o sea, aunque todo era en plan religioso, encontré opiniones que distaban mucho, y eso es algo que me sorprende mucho del estudio de la teología, que incluso aunque todos crean en lo mismo, como que todavía puede existir ese desacuerdo, todavía puede haber esto de que la gente crea que no se interpretó bien. Y en explicar el propósito de la creación vamos a estar citando estos 2 primeros capítulos del Génesis. Y empezando con el primer punto de vista que encontré es que la vida tiene un propósito. ¿Qué dice esto? Que nosotros no nacemos en el momento en que llegamos a este mundo, sino que nosotros existimos desde antes y vamos a existir después. Entonces, ¿a qué es lo que Dios nos manda a este mundo? La tierra es algo así como una prueba. ¿Han escuchado la expresión ganarse el cielo? Eso es básicamente lo que venimos a hacer aquí. Venimos aquí a elegir entre el bien y el mal. Vamos a ver si nos enfocamos en nosotros mismos, nos vamos a enfocar en otros. Esto básicamente dice que Dios tiene un plan. Ahora sí, esta popular expresión de que Dios tiene un plan, de que Él te da las batallas, de que eres tu mejor guerrero. El artículo que estoy aquí ligando, porque este es un hipervínculo, básicamente lo ve desde esta perspectiva, que el punto de la razón por la que Dios nos envía a la tierra es precisamente para enfrentar los desafíos y después regresar con él de una manera ya victoriosa, como decir, o sea, no solo voy a estar aquí no solo voy a estar aquí con Dios, sino voy a ganarme. No solo voy a estar en el cielo, tengo que ganarme el cielo primero. Y aquí también vamos a referirnos a otra frase popular, la de Dios aprieta pero no ahorca, porque este artículo precisamente dice que Dios, o sea, sí te manda estas pruebas, te manda aquí a ver qué tan bravo eres, pero al mismo tiempo Dios te está cuidando. O sea, no te hubiera mandado a la tierra si no pensara que no es algo que puedes tú afrontar. Y dónde está y aquí habla de Jesús como la felicidad, pero no el significado, porque
encuentra uno la felicidad en Jesús, pero es en amar a otros, amar al prójimo, como la Biblia dice, donde la vida adquiere significado. Eso dice este primer texto. Vamos a buscar uno un poco más polémico. El propósito de la creación. Bueno, aquí la parte que subrayé es que los seres humanos se conviertan en hijos maduros de Dios, que es muy similar a lo que acabo de decir, pero este artículo se refiere a... Este artículo se refiere a que los hombres, o sea, no tienen algo así como un diseño inteligente. ¿A qué se refiere eso? Que, o sea, nunca se han puesto a pensar que el cuerpo humano es perfecto. O sea, el hecho de que crecemos, el hecho de cómo adquirimos los nutrientes, el cuerpo, la manera que tiene de sanarse, nuestra anatomía es tan práctica. Y así también la Tierra es perfecta, o sea, tiene el nivel de gravedad ideal para que nosotros podamos movernos, tiene agua, tiene atmósfera, tiene las plantas, o sea, las plantas consumen el dióxido de carbono y nos dan oxígeno, o sea, la verdad, si alguien se hubiera sentado a pensar cómo hacer un lugar hóspito para las personas, no le hubiera salido tan bien como lo que tenemos ahorita, o sea, realmente es muy impresionante el cuerpo humano, es muy impresionante la Tierra, y este artículo lo describe como una especie de diseño inteligente a través de una teoría científica de la evolución, y también se refiere a los humanos como algo que es poco menos que un ángel. Esto lo dijo de hecho el rey David, el famoso rey David. Dice que los humanos somos poco menos que ángeles, pero que estamos destinados a coronarnos con la gloria y así alcanzar el cielo. Y entonces este artículo como que da un poco más de permiso a decir que, o sea, como que está un poco mezclada la parte científica con la parte de la creación. Pero este otro que encontré, llamado El propósito de la creación, precisamente, lo dice que no. Dice que si vemos las cosas desde un punto de vista científico, desde un punto de vista evolutivo, estamos quitándole el significado a todo lo que existe. Y básicamente, si no tenemos un propósito divino para estar en la Tierra, si no vino alguien a ponernos aquí y a decir, ok, vivan, entonces la vida no tendría mucho sentido. Entonces este artículo rechaza completamente la teoría evolutiva, incluso rechaza estas corrientes de como que mezclan el medio la evolución con el creacionismo. Esta es como tiene una vista más radical al respecto. ¿Y por qué lo hace? Porque aun y cuando personas como Lee Irons, que han escrito sobre cómo la creación bien puede sujetarse a las leyes de la naturaleza, ¿qué es lo que eso implica? Que no existen los milagros. Y si lees la Biblia, es un milagro tras otro, tras otro, tras otro. Simplemente el hecho de que, o sea, los humanos nacimos de polvo y nacimos con un soplo, eso no se sustenta muy bien en las ciencias que conocemos, al menos no en las que yo conozco. Y entonces como que piensa que no puedes como referirte a esta como evolución, a esta como creación evolutiva cuando te conviene y cuando no. O sea, básicamente dice todo es Dios, todo está hecho como Él lo quiso, no hay mucha discusión al respecto. ¿Y cuál es el sentido de la vida de acuerdo a este artículo? Es precisamente, o sea, Dios crea a los humanos por glorificarse a sí mismo. Quizá la línea que redacté suena un poco como a soberbia, pero es básicamente lo que dice el artículo. O sea, dice que nosotros estamos hechos para adorar al Señor, que esa fue principalmente la razón por la que nos trajo. Y de hecho, les dije que íbamos a estar citando el Génesis. La luz a la que de acuerdo a este autor, la luz a la que se refiere en el primer capítulo del Génesis, la del día 1, o sea, aquí lo interpreta como el nacimiento de la iglesia.
Y algo muy interesante que hace el artículo o esa palabra interesante, pero bueno, algo ingenioso que hace este artículo es que compara este paraíso descrito por Dios con la estructura de un templo. O sea, básicamente dice que Dios creó este lugar para que su creación, Adán y Eva, puedan adorar al Señor, y que están como los elementos paralelos a lo que es un templo moderno. Y también habla de los dos paraísos, porque, ojo, piensen en esto. El propósito de la creación es que, de acuerdo a este texto, es que nosotros adoremos al Señor. ¿Qué viene con adorar? Viene la obediencia. Y si lo piensan, Adán no fue muy obediente cuando lo mandaron a este mundo, porque le dijeron, o sea, la única cosa que le dijeron que no puedes hacer, le dieron un mundo entero para que él sea feliz, le dieron hasta una pareja también, no le faltaba nada a esta persona, y lo único que le dijeron fue, no agarres el fruto prohibido. ¿Qué hizo? Desobedecer. Y entonces aquí vale la pena plantearnos una pregunta. Ese paraíso que hizo Dios fracasó por culpa de Adán. ¿Acaso porque encontré otro artículo después que decía, por el fracaso de Adán, el pecado entró al mundo y la muerte junto con él? Y ese primer fracaso de Adán lo que hizo fue crear una reacción en cadena que lleva a todo el pecado que... Bueno, no tengo que decirles todo lo que está mal en el mundo, pero, o sea, básicamente lo que dice aquí no se está basando en el Génesis, pero se está basando en Romanos. Es que ahí empezó todo, ahí se desencadenó. Y el artículo anterior hablaba de que, o sea, sí hubo este primer paraíso, y lo que es el segundo paraíso es aquel que viene gracias a Jesús. Pasa mucho tiempo después, y obviamente lo de Jesús salió mucho mejor, porque bueno, aun y cuando tuvo ese final, o sea, la historia de Jesús fue una que sí siguió o sea, que él sí siguió a la perfección. Él sabía cuál era el plan que tenía para él. Él no se sale de ese camino. ¿Y qué fue lo que logra? Pues ustedes díganme, ¿cuántas personas creen en Jesús hoy en día? ¿Cuántas personas creen en Cristo? O sea, de que ese segundo paraíso fue mucho más exitoso que el primero, lo fue. Entonces, eso se me pareció lo más interesante al momento de esta investigación. Si este primer paraíso, aun y cuando todo fue hecho tan infaliblemente, y refiriéndonos a lo que dijimos de como el diseño inteligente, o sea, todo salió bien en este mundo y fue el elemento humano el que hizo que las cosas no salieran como se planteó. ¿Y qué es lo que pasa con Adán? Que él trajo al mundo la muerte y la condena. Pero ¿qué pasa con Jesús? Él trajo la justificación y la vida. Al menos eso dice ese artículo. Estas no son mis palabras, ojalá lo fueran. Pero no voy a hablar mucho de Jesús, porque eso es un tema que vamos a ver más adelante. Si no me equivoco, es en el tercer bloque de temas, y por el momento vamos a detenernos. Entonces nada más repasar un poco de lo que hicimos hoy. Volviendo a la parte del Génesis, día 1, la luz, que es lo que separa de las tinieblas el día y la noche. Día 2, el firmamento, más o menos algo así como la atmósfera. Día 3 es la separación de el mar, la tierra, y con eso empieza a surgir la vida la vida vegetal en la tierra, al menos. Día 4 fueron las lumbreras, estos que nos sirven como señales, el día y la noche, el cambio de las semanas, los meses, las estaciones. En el día 5 fueron los primeros animales, aquellos que habitaban el mar, el aire. Fue en el día 6 cuando él crea los animales de la tierra junto con el hombre, que lo designa como este ente dominante, por así decirlo. Lo pone a cargo, le da por supuesto a Eva para que precisamente cumplir con este propósito de el multiplicar a la especie.
y el día 7 es descanso. Entonces no tengo nada más que agregar. Esto es todo por hoy. Cualquier duda pueden escribirme y nos vemos.